Santo, tú eres mi guía, me das alegría. La gracia y la paz nuevamente sea con toda la familia del Señor en este planeta acosado por los problemas y las dificultades. Tenemos nuestra esperanza, mis hermanos, cifradas en la cruz del Calvario, en el Evangelio y nuestra salvación. Hoy vamos a abrir reverentemente una de las epístolas profundas de San Pablo en el capítulo 12 de Romanos. Pablo era un hombre práctico. Él predicaba el Evangelio. Pablo predicaba la gracia, pero también aplicaba la gracia. La salvación es por la gracia del Señor, pero esto conlleva un privilegio precioso. Y de eso es lo que precisamente vamos a hablar en Romanos el capítulo 12. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos hablan del tremendo privilegio que tenemos los cristianos de ofrendar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Estos versículos hablan del culto racional, habla de mi relación vertical con el Señor. Todo el capítulo en forma sencilla habla de tres responsabilidades, privilegios que el cristiano tiene: mi relación con Dios, mi relación con el prójimo, mi relación también con mis enemigos. Pero solamente hablaremos de estos dos versículos durante este poco tiempo que nos queda. Relación, culto racional para el Señor. Y dice claramente San Pablo aquí: así que os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento las ofrendas y los sacrificios se ofrendaban al Señor ya muerto. Pero en el Nuevo Testamento dice Pablo que hagamos nuestros sacrificios en forma viva. En el Antiguo Testamento encontramos un sacrificio vivo. Fue el caso de nuestro hermano Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria. Y en el Nuevo Testamento encontramos, mis hermanos, el sacrificio de Jesús. Vamos directamente a hablar de estos versículos, mis hermanos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Nuestros cuerpos. Para los griegos el cuerpo era basura. Para los griegos el cuerpo no servía. Para los griegos el cuerpo era simplemente un lugar donde se botaba la basura. Pero Pablo le dice a los griegos: lo siento mucho, griegos, pero el cuerpo de nosotros es diferente. Claramente dice San Pablo en 1 Corintios 6, 19 y 20 que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Cuando fuimos redimidos, este cuerpo, esta basura, este cuerpo inservible fue transformado por la gloria de Dios para que fuésemos el templo del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Dice 1 Corintios 10:31, si comemos, bebemos o hacemos otra cosa, hagámoslo todo para la honra y gloria del Señor. Estos cuerpos mortales se han convertido por la gracia del Señor en el templo del Espíritu Santo, como ya lo hemos explicado varias veces. Intrínsecamente, hablando del valor físico del cuerpo, mis queridos amigos y hermanos, nuestro cuerpo
Escuchen lo siguiente, los elementos químicos que tenemos en el cuerpo, tenemos cloro, carbono, calcio, flúor, hidrógeno, magnesio, manganeso, nitrógeno, oxígeno, hierro, fósforo, potasio, siliconia y sodio. El 75% de nuestros cuerpos son pura agua. En 1930 el cuerpo humano pesado en una balanza, en una pesa, hermano, el valor de un cuerpo reducido a estos elementos químicos era 98 centavos. En 1960 usted y yo costábamos 3.50. En 1970 saben que el cuerpo humano, los elementos químicos valía $5.60. Y ahora por la inflación y el valor del petróleo, nuestro cuerpo cuesta nada más en el mercado, hermano, vendiéndolo, perdone, como elementos químicos costarían $15. Sin embargo, dice la palabra del Señor que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y han sido comprados por la sangre del Cordero. Hermano, tú tienes un tremendo valor ante la presencia del Señor, y eso es lo que realza la palabra del Señor, que somos templo del Espíritu Santo. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, Dios tiene misericordia de nosotros porque sabe que somos polvo. Pero viene el día cuando el polvo va a desaparecer. Viene el día cuando este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Va a venir el día en que este cuerpo afectado por el pecado se ha convertido al cuerpo de la gloria del Señor. Pablo dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo dice también claramente, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesús. Ustedes recuerdan a aquel gran violinista de Venecia. Había un hombre que recogía y compraba por todas partes violines, y lo recogía, lo limpiaba y hacía subastas públicas en Europa. Un día este vendedor famoso de violines, después de recoger por toda Europa violines, hizo una subasta pública para vender violines y vendió violines a $500, $2,000, $3,000. Y cuando había acabado todo el negocio, de pronto, aprovechando el fervor de la concurrencia, sacó un violín sucio, viejito, lleno de polvo. Dice, bueno, me queda el último violín, ¿quién me compra este violín? Y la gente se rió. ¿Quién iba a comprar ese violín tan feo y tan destartalado? ¿Quién me da $10 por el violín? ¿Quién me da $5 a la una? Y nadie lo quería comprar. De pronto un hombre adulto le dijo, ¿me permite mirar el violín? Y el señor que lo quiere comprar, ¿me permite tocar el violín? Y aquel hombre sencillo, pero con maestría, cogió la clavija, le templó las cuerdas y le quitó el polvo y comenzó a tocar una de las piezas famosas. Y cuando aquel violín pequeño, sencillo, lleno de polvo, comenzó a emitir esas ondas, hermanos, musicales, todo el mundo quedó, pero qué precioso el violín. Y de pronto, ¿sabe, señor? Señor, le compro el violín por $200, le compro el violín por 500, por 1,000, por 2,000, y de pronto por allá el violín fue vendido en $5,000. ¿Y qué era lo que había pasado? Sencillo, ustedes conocen la ilustración que se consigue en la marqueta. Ese hombre Paganini, aquel gran violinista de los siglos pasados, había tomado el violín, le había quitado el polvo, lo había templado y había comenzado a tocar el toque del maestro. El toque de Paganini transformó el violín. Mis hermanos, tú y yo éramos esos violines destartalados, llenos de polvo, no teníamos ningún valor, valíamos en el mercado $15. Por favor, este servidor, por la estatura del peso, yo pienso que ni $4 pagarían por mí, pero Jesús me compró en la cruz del Calvario. Jesús me transformó y me dio un precio infinito, porque habéis sido comprados por precio. Y dice Pablo, glorifiquemos pues a Dios
en nuestros cuerpos, los cuales son del Señor. Me entusiasma la palabra del Señor, me entusiasma que Jesús me compró. Dice el versículo de Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendamos con todos los santos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo habla, el versículo 2 habla de dos clases de cristianos. No os conforméis. El hermano conformista y el hermano transformista. El hermano conformista que se conforma con el status quo, que se conforma con venir a la iglesia una vez a la semana, que se conforma con el mundo. San Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Oh, mi querido hermano, si el mundo controla tu vida, eres un conformista. Claramente dice San Juan en primera de San Juan capítulo 12: no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si tú permites que el mundo te controle, el mundo significa corrosión. La palabra cosmos en la Biblia está en el Nuevo Testamento 187 veces y significa corrosión. Y Pablo dice: no nos conformemos a este siglo, no permitamos que la forma mundanal nos cobije y nos arrope. No, tenemos que ser transformistas, hermano. Si Dios controla mi mente, entonces soy un transformador. Si el mundo controla mi vida y mi cuerpo, entonces soy un conformista. Dos personas encontramos en el cuerpo de Cristo: los transformadores y los conformadores. La palabra usa este versículo es precioso. Dice: no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Saben? La Biblia usa allí una palabra metamorfeo, metamorfosis. Esa metamorfosis es un cambio de adentro hacia afuera. Hemos visto esas orugas, esos pequeños gusanos que con el tiempo se convierten en esas mariposas tan preciosas. La palabra metamorfosis significa meta, más allá, y morfé, más allá de la forma. Satanás nos conformó a este siglo, pero por la gracia de Dios nosotros podemos ser transformadores, transformarnos a nosotros mismos para transformar a los demás. Ese es un mandamiento del Señor. No nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos para la honra y gloria del Señor. Léanse detenidamente, no tengo tiempo, pero léanse, mi hermano, San Juan en Mateo 17, cuando Jesús se fue con Pedro, con Santiago y con Juan al monte Tabor. Y allí dice la Biblia: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó a un monte alto. Y dice la Biblia: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús se transfiguró, la divinidad relució y pasó la parte humana, y su gloria, dice que San Juan, vimos su gloria como del unigénito. Esa transformación fue de adentro hacia afuera. ¿Saben? Desgraciadamente hay muchas iglesias que están transformando a la gente por fuera, y no permitimos que Dios, su gracia transformadora, nos transforme desde adentro hacia afuera. Gloria al Señor. Metamorfeo es una transformación de adentro hacia afuera. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la santificación progresiva. Esa es la obra del Señor a través del Espíritu Santo. Y ya hemos dicho, el Espíritu Santo hace esta obra de transformación. No os conforméis a este siglo, es la palabra del Señor. Pero desgraciadamente, mis hermanos, encontramos en las iglesias y cristianos que no están muy transformados. ¿Saben? El 20% de los cristianos no oran. El 35% de los cristianos no leen la palabra del Señor. El 80% no llegan los miércoles a la iglesia. El 90% no tienen culto familiar. El 96% no ganan almas. Y el 90% no dan ofrenda ni diezmos a la iglesia. No están transformados, están conformados con el mundo, ¿verdad? Y con las cosas del mundo. Dice la Biblia acá:
sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Estos versículos hablan de tres cosas. Número 1, el cuerpo. Número 2, la mente. Número 3, la voluntad. Esta es la pregunta del siglo. Esta es la pregunta del millón de saludos. ¿Quién controla a quién? De acuerdo a San Pablo en Romanos 12, mi mente controla el cuerpo o mi cuerpo controla la mente. Dice, presentemos nuestros cuerpos, sujetemos nuestros cuerpos y lo presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Quién controla a quién? ¿La mente controla el cuerpo o el cuerpo controla la mente? Mis hermanos, es lógico pensar y decir que mi mente debe controlar el cuerpo. Somos seres psicosomáticos. La mente controla el soma. El soma es el cuerpo. Mi mente tiene la facultad de controlar, como dice Pablo, y sujetar la carne. El cuerpo tiene que sujetarse, pero hay disciplina para que la mente controle al cuerpo. Lo explicaremos más adelante si tenemos tiempo. Y la voluntad. ¿Quién controla a la voluntad? ¿El cuerpo o la mente? ¿O la voluntad controla la mente? ¿O la mente controla a la voluntad? Dice claramente Jesús, que no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Saben que tenemos una mente prodigiosa. 100.000 millones de células tenemos en el cerebro. Y la tremenda capacidad, el tremendo potencial que Dios nos ha dado. Se cree, de acuerdo a los frenólogos, los que estudian la mente, que tenemos tanta capacidad mental que podemos hacer una tremenda computadora como una manzana de 22 pisos. Esa es la facultad y el tremendo potencial que tenemos en nuestra mente. Saben, desgraciadamente en la vida usamos solamente el 10% de nuestra capacidad mental. Si nosotros recogiésemos la facultad, el poder, el dunamis, el poder que tiene el cuerpo, la energía, y lo concentráramos durante 70 años, podríamos hacer una bomba atómica para destruir a New York. Tenemos tremendo potencial en nuestra mente. Dice claramente San Pablo, renovado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso dice, nuestro culto tiene que ser racional. El culto para Dios comienza con la mente y entonces viene la respuesta, las emociones, los sentimientos, y cantamos y saltamos y nos gozamos porque la mente sabe lo que está haciendo para la honra y gloria del Señor. Mis hermanos queridos, ¿quién gobierna? ¿La mente al cuerpo o el cuerpo a la mente? Respuesta, la mente debe controlar el cuerpo. Nosotros debemos sujetar el cuerpo. Debemos sujetar el cuerpo con una mente purificada. Pero recuerden, como dijimos hace un momento, tenemos cristianos conformistas y cristianos transformistas. Aquellos cristianos que practican todos los días la transformación, el metamorfeo, va más allá de lo físico. Ya no viven en la carne, viven en el espíritu. Ya no miran las cosas temporales, miran las cosas celestiales. Son hombres controlados por el Espíritu del Señor. Y estos versículos de Romanos, hermanos, tienen tremendo potencial para que entendamos que nuestra primera misión es sujetar nuestros cuerpos, que la mente sujete el cuerpo y que la voluntad controle tanto la mente como el cuerpo para honra y gloria del Señor. Cuando estamos en prioridad, número 1, la voluntad. Número 2, la mente. Número 3, el cuerpo. Estamos listos para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Desgraciadamente, los seres humanos queremos hacer nuestra propia voluntad. En la carne queremos controlar todo. En la carne queremos hacer todo. Y digámoslo así, cambiamos los valores. Primero, la voluntad del Señor. La voluntad controla la mente y la mente controla el cuerpo. Primero, la voluntad. Segundo, la mente. Y tercero, el cuerpo. La Biblia dice que hay varios medios de transformación. Hermanos, recuerden, por la contemplación somos transformados. Hay 3 elementos bíblicos para su transformación, para que no se conforme a este siglo y usted sea diferente, nosotros seamos diferentes en la gracia transformadora, en la gracia renovadora. Número 1,
medio de transformación. La palabra del Señor dice claramente San Pablo en 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la Biblia tiene la facultad transformadora. Es útil, beneficiosa, porque enseña lo que es correcto, redarguye lo que no es correcto, corrige cómo ser correcto y nos instruye cómo permanecer en las cosas correctas, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hermano, la palabra de Dios es la única fuente de corregir y de transformar nuestra vida. Cuando usted se sienta en su casa y comienza y abre estas páginas sagradas y en el Espíritu del Señor permite que el Espíritu Santo venga, el maestro invisible, ese maestro invisible lo guiará a toda fuente de verdad y doctrina. La iluminación, la revelación tiene que estar basada en la palabra del Señor. Yo cogí tu palabra, dice el profeta, y las comí y me fueron por gozo y por alegría. Hay muchos hermanos que no tienen gozo, no tienen alegría porque no estudian la palabra del Señor. El segundo elemento para transformarnos es la oración. Por la oración, hermano, nosotros somos transformados. Por la palabra tenemos conocimiento y por la oración tenemos poder. Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo 17: orad sin cesar, en la mañana, en la tarde, cuando usted come, cuando usted maneja el carro, en cualquier parte, esté invocando el nombre del Señor. No tiene que estar de rodillas, que su vida sea una oración constante al Señor, para que presente sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el Antiguo Testamento, en el primer siglo, habían dos sacrificios, uno en la mañana y otro en la tarde. Nuestro sacrificio tiene que ser constante para la honra y gloria del Señor. Recuerde, mucho estudio de la palabra de Dios sin oración es mucho conocimiento sin poder. Mucha oración sin palabra de Dios es mucho poder sin conocimiento. Hay que tener un equilibrio entre ambas cosas, oración y estudio y oración. Hermano, les recomiendo la vitamina B celestial, es la vitamina de la palabra de Dios. Les recomendamos la vitamina O, es la vitamina oración. Y número 3, les recomendamos la vitamina OB, obediencia. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros estudiamos la palabra, entonces viene lo que dice la Biblia. La obediencia es el resultado de la salvación. Cuando yo adoro a Dios en espíritu y en verdad. Alguna vez vamos a predicar de San Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús decía claramente en San Juan 14:15: si me amáis, guardad que mi mandamiento. Hermanos pastores, tenemos un problema grande en las iglesias. En las iglesias hay gente que está obedeciendo, pero no por amor. Y Jesús dice en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mi mandamiento. La esencia de la obediencia, la esencia de la ética, la esencia del comportamiento es el amor. Hermanos, dice Gálatas 5:6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Mi cuerpo para el Señor, mi mente para el Señor y mi voluntad para el Señor. Les voy a dar esta idea sencilla. Cuando usted mira la palabra del Señor, siempre que encuentre la palabra voluntad, está relacionada con el Padre. Cuando usted encuentra la palabra mente, está relacionada con Cristo. 1 Corintios 2:16. Cuando usted encuentra la palabra Espíritu Santo, está relacionada con su cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16. Tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Y que se haga tu voluntad. Y esta es la voluntad que creamos en Jesús. Hermanos, no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios les bendiga, en mi deseo y mi oración. Próximo tema: los dos hijos pródigos. Bendiciones de parte del cielo y el deseo de la iglesia de la gracia divina. Amén. Dios les bendiga. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.
ella está todo lo que necesitamos para nosotros poder ser transformados, para ir de gloria en gloria. Como dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque me os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nosotros podemos ser transformados a través de la palabra de Dios, a través de escudriñar cada página de esa palabra, meterla en nuestra mente, bajarla en nuestro corazón y empezar a obedecerla. Cuando nosotros obedecemos la palabra, debemos hacerlo por amor, Ya no ando en por agradecimiento, no por disciplina, sino por amor y por ese agradecimiento, porque el Señor se entregó y dio la vida de su Hijo Mi cuerpo es Jesucristo un para que templo todos nosotros pudiéramos ser un día en donde solo transformados. tú Tú, mi querido habitas. hermano, mi querido amigo, que me estás mirando, Cuando llenas mi vida con tu quieres ser poder, ya estás mi cansado cuerpo de esa vida tiembla de pecado, y de mi esa vida de alma maltrato, también. de esa vida de sexo, de Es esa que es vida tan de grande alcohol, tu de poder. droga, de esa vida de homosexualismo. Si yo estás que no Espíritu puedes, estás Santo. cansado de vivir y tienes un gran vacío en tu corazón, Espíritu entrégale tu vida al Señor hoy. Entrégale todos tus pecados. Arrepiéntete de ellos y reconoce a Jesús como tu único fuego derramar los ojos. Sé salvo hoy por fe, creyendo en esa vida perfecta, en esa muerte